Salmo 37, versículo 22. Dice, porque los que son bendecidos por el Señor poseerán la tierra, pero los maldecidos por Él serán exterminados. Esta es ya, mis hermanos, nuestra sexta enseñanza sobre teología del pacto, si recuerda. Y en el transcurso de esta serie de enseñanzas hemos colocado las bases para comprender textos como el que acabamos de leer. Textos que tienen muchísimo más sentido y claridad a la luz de la teología del pacto, a la luz del hecho de que Dios se relaciona con el hombre a través de un pacto. Que todo hombre, independientemente de en quién tenga depositada su fe, está en pacto con Dios. Y por lo tanto todo hombre o bien es fiel al pacto o es infractor del pacto. Y el criterio para poder determinar esto, quiénes son fieles, quiénes son justos y quiénes son infieles, es la obediencia o desobediencia a la ley del pacto. Ley ante la cual todos somos igualmente responsables, pues esos somos criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios. Con valor, sí, con dignidad, con autoridad incluso, pero también con una gran responsabilidad, el deber de responder en fidelidad al Dios soberano. Entonces, ordenemos un poco estas ideas y hagamos una muy breve recapitulación, recordando que un pacto establece una relación legal, ¿no? En un marco jurídico, de ley, entre Dios y el hombre, entre el soberano, que es quien posee autoridad y dominio absoluto, incuestionable, y ese, si usted recuerda, es el punto 1 del pacto, soberanía, y el hombre, quien posee una autoridad y dominio, pero limitado y delegado por Dios, a quien justamente el hombre representa. Y este es el punto 2 del pacto, jerarquía, el hombre como siervo, vasallo de Dios. Y los límites a esa autoridad y dominio del hombre provienen de la ley de Dios, que es el tercer punto del pacto, la ley del pacto. Y en nuestra última enseñanza dijimos que en función de esos límites que Dios establece, Él juzga al hombre y le pide cuentas por sus acciones. Y en función de cómo vive, lo bendice o lo maldice. Y este es el cuarto punto del pacto, es decir, las sanciones del pacto, tanto positivas como negativas, bendiciones y maldiciones. Todo esto, que Dios es soberano y tiene autoridad absoluta, que el hombre posee un dominio y autoridad dado por Dios, que es responsable ante Dios, que los límites de la autoridad y dominio que Dios nos da se encuentran en su ley y que en función de su ley Dios no es indiferente a las acciones del hombre en la historia, sino que lo juzga y lo bendice o lo maldice, son justamente los 4 primeros puntos del pacto. Y hoy estaremos viendo el último, que se entiende mejor a la luz de los puntos previos justamente. Todo esto establece el fundamento del quinto punto, que es continuidad. La continuidad histórica. Ese es nuestro tema de hoy. Algunas preguntas que orientan nuestra discusión al respecto de este quinto punto del pacto son: ¿a quién le pertenece el futuro? ¿Quiénes son los vencedores de la historia? ¿Quiénes heredarán la tierra? Fíjese, 3 cosas fundamentales: futuro, historia, tierra. Y todo esto, como dijimos, está relacionado con el quinto punto del pacto, que es continuidad. Comencemos entendiendo en todo esto, y por eso leímos el versículo inicial, ¿no?, que nos habla justamente de que los que son bendecidos por el Señor heredarán la tierra, mientras que los maldecidos por el Señor serán exterminados, serán quitados de la tierra. Comencemos hablando un poco
de la tierra justamente, del rol fundamental que juega la tierra en todo esto. Históricamente, en estos tratados de soberanía, en estos pactos que se hacían en tiempos antiguos, cuando un soberano establecía un pacto con un siervo, con un vasallo, si usted recuerda, o sea, un rey mayor con un rey menor, el rey mayor, el soberano, le otorgaba una porción de tierra, le hacía una concesión de un territorio, de un área geográfica delimitada sobre la cual éste tendría autoridad, sobre la cual éste tendría jurisdicción. Una tierra que le era dada como una suerte de posesión legítima. Una porción de tierra que estaba a su cuidado y de la cual ahora sería responsable y que conservaría en tanto y en cuanto sea fiel a los términos del pacto. Bueno, en este caso sucede algo muy similar. Desde el principio, Dios, el Señor del pacto, como dueño de toda la tierra, que es lo que nos dicen las Escrituras, que Él es el dueño de toda la tierra, del mundo y de todos los que en Él habitan, ese es el territorio completo de Dios, esa es su jurisdicción, la plenitud de su mundo, Él decidió establecer un pacto con el hombre y en el contexto de ese pacto poner a la tierra bajo el cuidado del hombre, otorgándonos a nosotros, o otorgándole más específicamente a Adán, el derecho de posesión legítima de la tierra. Un derecho que él compartiría con su descendencia, con el resto de la humanidad, que dejaría como herencia, esta es una palabra clave relacionada a este quinto punto del pacto, herencia a las generaciones futuras. Pero todo esto obviamente en tanto y en cuanto el hombre sea fiel a Dios, fiel al pacto. Y si bien Dios había dado toda la tierra al hombre, a Adán y a Eva, esta concesión comenzó en un lugar concreto, específico, como una suerte de prueba piloto, de campo de entrenamiento, el Edén. La primera porción de tierra de toda la tierra que Dios le da al hombre es el Edén, es el jardín del Edén. Esta era una porción, sin duda, más reducida que todo el planeta Tierra. Pero el Edén se convertiría en una suerte de campo de entrenamiento para el dominio, donde el hombre es puesto allí para cultivar y guardar el jardín y ganar así experiencia, así como también ser confirmado como hombre maduro y fiel al pacto para recibir la plenitud de su herencia, es decir, el mundo entero. Pero lo que sucedió, sabemos, es que el hombre no actuó conforme a la madurez. El hombre no confirmó su estatus pactual de fiel, justo, en términos de la ley de Dios, sino que falló la prueba, se rebeló en contra de Dios y terminó expulsado del Edén. Pero no solo esto, sino que toda la tierra, tierra la cual él habría de recibir como herencia, sería la que terminaría cubriendo sus restos, enterrando su cadáver, porque ahora, por quebrantar el pacto, el hombre había sido condenado a la muerte. Y el hombre había perdido de esta manera el derecho de posesión de la tierra. Ya no sería su hogar permanente, ahora moriría. Y esta desheredad, si podríamos llamarlo de alguna manera, fue haciéndose más tangible y efectiva conforme el pecado crecía en el corazón y la vida del hombre. En Caín, el hijo de Adán, vemos un claro ejemplo de esto, quien después de matar a su hermano, es maldecido por Dios, y el texto nos dice que explícitamente es condenado a ser un vagabundo y errante en la tierra. O sea, todo lo opuesto a ser un poseedor de la tierra, ¿no? A tal punto, ese pecado fue sellando el destino del hombre y fortaleciendo la desheredad de los injustos, que todos los seres humanos, luego de
algunos cientos de años, con excepción de solo una familia, Noé y sus hijos, fueron destruidos en un juicio mundial. O sea, fueron desarraigados completamente. Ninguno quedó en pie. O sea, literalmente encontramos allí un cumplimiento al detalle de lo que nos decía nuestro versículo inicial. Los que son bendecidos por el Señor poseerán la tierra, pero los maldecidos por Él serán exterminados. Toda la humanidad fue exterminada. Todos los malos perecieron bajo las aguas. Y Noé, junto a su familia, los justos, recibieron una nueva tierra purificada del mal, de la cual todos los malos habían sido desarraigados. Dios confirma a Noé y renueva con él el mandato dado a Adán. ¿Se acuerda que hablamos de esto, no? Mandato de dominio. Dios le reitera las mismas cosas que a Adán, confirmando la tierra como la herencia del justo, como la posesión legítima de los que temen al Señor. Pero más adelante encontramos, al igual que sucedió con Adán en cierto sentido, que si bien toda la tierra sería su herencia, él recibe una suerte de porción más pequeña, más reducida, como prueba piloto, como campo de entrenamiento. Dios promete a un hombre de la descendencia de Noé, a Abraham, y esto lo vimos el último sermón, una porción de tierra. Si bien, como nos dice Pablo en Romanos capítulo 4, Abraham sería heredero del mundo, o sea, en última instancia, la herencia de Adán es toda la tierra, de Abraham, perdón. Dios le promete en particular una tierra, un pequeño jardín del Edén, del cual fluye leche y miel, la tierra de Palestina, la tierra de Canaán. Y Dios le dice que allí sería su posesión, donde su descendencia ejercería dominio. Y la promesa de la tierra de Canaán como tierra para la descendencia de Abraham tiene otra cara, que es que para que ellos puedan poseerla, para que ellos puedan heredarlos, los poseedores que estaban en aquel entonces en esa tierra tenían que ser juzgados, tenían que ser desarraigados, tenían que ser quitados, desheredados. Entonces también vemos aquí cómo la simiente justa se constituye en heredera de una porción de tierra y cómo los malos, por su maldad, serían quitados, serían desarraigados. Y también refuerza esto, ¿quién es el soberano de la tierra? ¿Quién es el dueño de la tierra? El derecho de quién prevalece. No es el derecho del hombre, no es la propiedad privada, no es la propiedad pública, es la propiedad de Dios. Dios como dueño, señor y soberano de la tierra es quien la da a quien Él le place. Pero el principio por el cual debían heredarla, por el cual serían confirmados en su heredad, la descendencia de Abraham, al igual que en el caso de Adán, es por la obediencia. No es una herencia que se recibe fundamentalmente a través de la espada, de la violencia, sino actuando en fe, confiando en las promesas de Dios y caminando en justicia. Porque incluso Dios les advierte que así como quitaría a los cananitas, a las naciones que estaban en la tierra de Canaán, por su injusticia, también les dice a los israelitas que serían quitados si andaban en los mismos pecados que esas naciones. En Levítico 18, 24 al 28 se nos dice: en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues todas estas cosas en ellas se han corrompido las naciones que he hecho delante de vosotros, y la tierra fue contaminada. Y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad, pues, vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni en natural, ni en extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra, que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que habitó antes de vosotros. Y Dios cumple sus promesas,
Porque si usted ha leído el Antiguo Testamento, sabrá que más de una vez la tierra de Canaán vomitó a los israelitas, terminando ellos en el exilio, en tierra extranjera, lejos de la tierra prometida, viviendo, al igual que Caín, como errantes y extranjeros, vagando en la tierra, sin posesión, desposeídos, desheredados. Entonces este es el primer punto que tenemos que tener en claro en relación a el principio de continuidad, que es la tierra. La tierra se constituye en el hogar, la morada y la herencia del hombre justo, así como también los injustos pierden el derecho legítimo de habitar y permanecer en la tierra. Y esto nos recuerda, ¿no? Y creo que vale la pena recordar, que la herencia del justo, que nuestro hogar no es el cielo, no es una dimensión espiritual, sino que es la tierra, es el mundo. Ahora bien, lo segundo que me gustaría remarcar es que este proceso de heredad, de recibir la tierra como posesión, es un proceso histórico. Por causa del pecado de Adán, todos fuimos desheredados. O sea que no nacemos con un derecho a la posesión de la tierra. Pero no obstante, al creer en Jesucristo, somos justificados por la fe, declarados herederos legítimos en Cristo, pero la efectivización de ese recibimiento, de la herencia, es un proceso histórico, es decir, toma tiempo. La herencia no es algo inmediato, no es que uno al creer en Jesús recibe plenamente esa herencia. No es de un día para otro, lleva mucho tiempo. Puede que quizá la demora sea causada por nuestra infidelidad, la infidelidad de la comunidad donde vivimos, la mala herencia que traemos del pasado, es decir, una mala educación, muchas razones. Pero cualquiera sea la razón, es claro que el proceso de heredar toma tiempo, puede extenderse. Y en ese mientras tanto, en ese proceso de espera, podemos ser quizás extranjeros y peregrinos, como pasó con Abraham. Podemos incluso sufrir como Job. Podemos también ser esclavos en Egipto como José, fugitivos como Moisés, huir del peligro y vivir en cuevas como David, o incluso ser dominados por poderes extranjeros como Daniel y sus amigos. ¿Por qué no incluso morir, como sucedió con muchos justos en la historia? Pero lo que es claro es que a pesar de las dificultades, de las diversas causas por las cuales los justos no reciben la herencia, es que esa herencia es firme, que la garantía es segura y que la promesa es ciertísima. Y esa certeza incluso la vemos en aquellos hombres que mencionamos anteriormente. Fíjese cómo ellos fueron fortalecidos con muestras de su herencia, con pequeñas, si se quiere, garantías de que recibirían su posesión completa. Porque es cierto, Abraham fue peregrino extranjero, pero Abraham, a pesar de su avanzada edad y de la esterilidad de su esposa, concebió un hijo de sus propias entrañas, Isaac. Job sufrió, fue desposeído, perdió sus hijos, fue enfermo, pero después recibió el doble de todo lo que tenía. Tuvo más hijos, tuvo más posesiones, tuvo una plena restauración de su salud. José, si bien fue vendido por sus hermanos, arrojado a un pozo, condenado a la esclavitud, se convirtió en el hombre más poderoso de Egipto. Y Dios le usó para salvar a toda la nación. Moisés, fugitivo de la ley, luego de 40 años de estar en el desierto, fue constituido en el libertador de Israel y tuvo el privilegio de ver a Dios cara a cara. David, a pesar de haber sido perseguido y refugiarse y esconderse en cuevas y de haber sobrevivido a muchos intentos de asesinato, se convirtió
en probablemente el rey más importante de todo Israel. Y Daniel vio caer a la Babilonia que lo esclavizó con sus propios ojos en un día. Y cómo en respuestas a sus oraciones el pueblo volvería del exilio nuevamente a la tierra prometida. Entonces no podemos leer la mitad de la historia y quedarnos solamente con las circunstancias adversas que quizás algunos de los justos atravesaron en las Escrituras, sino que debemos ver también cómo termina la historia, cuál es el fin, cómo Dios recompensa y enaltece a los justos y derroca a los altivos, a los soberbios. El pesimismo no es una opción para el cristiano, porque incluso en las peores circunstancias, en las más adversas que podamos imaginar, las cosas no ocurren por nada, sin propósito, sin sentido, sin significado, como si no hubiera una dirección última a la cual se dirigen todas las cosas, sino que como un crisol, cada una de estas circunstancias moldea nuestro carácter y nos prepara para recibir nuestra herencia. Entonces hemos visto hasta aquí que la tierra es la heredad, la herencia del justo, y los malos son quitados de ello. Y también que ese proceso de heredad-desheredad toma tiempo, ocurre en la historia. Y por ende, debemos tener presente que el motor de la historia, lo que mueve el devenir de los sucesos en el tiempo, no es el azar, no es la naturaleza, cuando vemos que quizás hay una catástrofe o una gran inundación o cualquier cosa que veamos en el mundo, no es resultado de la manipulación o la magia, sino que hay un Dios orquestando todos los eventos para el cumplimiento de las sanciones de su pacto y para garantizar la heredad de los justos y desarraigar a los malos de la tierra. Los hombres quizás pueden intentar torcer, manipular los planes de Dios, pensando que se salen con la suya, pero incluso en sus malos y perversos planes, Dios es el que está en control. Como, trayendo nuevamente a colación la historia de José, los hermanos lo vendieron, pensaron para mal, pero lo que ellos no se daban cuenta es que sus intentos de hacer maldad estaban enmarcados en los planes inquebrantables de Dios para bendecir, beneficiar y garantizar la herencia de su pueblo. Bueno, ¿qué más tenemos que saber acerca de este proceso de heredad que garantiza la continuidad de los justos? Es decir, de que a pesar de las circunstancias, de los juicios particulares, de que ciertamente Dios puede, que hablamos un poco de esto en el tiempo de charla, la última enseñanza, ¿no? De que incluso temporalmente Dios puede dar riquezas a los malos, pero en realidad toda sociedad, toda cultura, toda persona que no edifica, como bien nos dice Jesús, sobre las palabras de Dios, están condenadas a la ruina, están condenadas a la autodestrucción, mueren por su propia espada, sus intentos de manipulación se les vuelven en contra. Y a pesar de la aparente prosperidad, que puede durar muchos años quizás, así como las naciones cananitas estuvieron 400 años más en la tierra de Canaán antes de comenzar a ser desarraigadas, ningún malo, y que ningún malo tiene continuidad histórica sumamente evidente porque todas las personas se mueren, por más que como Hitler quieran instaurar un régimen de 1000 años de gobierno, se murió en una edad relativamente temprana, sino que aquellos proyectos que el hombre intenta fundar y que permanezcan y que sobrevivan al paso del tiempo, terminan siendo frustrados, terminan siendo desarraigados. El hombre no puede tener éxito queriendo tomar la tierra como posesión y sostenerse intergeneracionalmente en el tiempo porque Dios está en control de la historia. Y Dios quita a los malos, les despoja de su herencia y transfiere la herencia a los justos. Cuando el malo hace riqueza, nos dice la Biblia, la hace, amontona para que Dios bendiga al justo.
Incluso muchos de los avances que vemos hoy en ciencias, ¿no? Cosas sumamente impresionantes. Bueno, los malos se van a terminar autodestruyendo. Y todo lo bueno que por la gracia de Dios puedan llegar a ser, ha de ser nuestra herencia. Porque cuando ellos se autodestruyan con las cosas que crearon, nosotros vamos a recibirlas para bien. Entonces decíamos, ¿no? ¿Qué más tenemos que saber sobre este proceso de heredad que garantiza la continuidad histórica de los justos? Bueno, quizás algo que deberíamos saber es que la herencia es pactual, y esto lo hablamos también en la última enseñanza. O sea, no deberíamos pensar este proceso de herencia, así como tampoco deberíamos pensar las maldiciones, las bendiciones de Dios, como algo meramente individual, puramente individual. Dios no crea al hombre como una unidad aislada, desconectada del resto del mundo. Dios lidia con el hombre a nivel individual, sí, pero también hay un fuerte componente comunitario, colectivo. Dios dice, ¿no? En el Edén, no es bueno que el hombre esté solo. Y si bien muchos lo usan para hablar del matrimonio, ahí no dice, no es bueno que el hombre esté soltero. O sea, dice, no es bueno que el hombre esté solo y Dios le hace una ayuda idónea. O sea que, si bien tiene una aplicación para el matrimonio, en realidad lo que está hablando es que el hombre no es creado para estar solo, ¿no? O sea, el hombre solo no puede sobrevivir y la continuidad justamente de este quinto punto del pacto del que estamos hablando pone de manifiesto eso. Nadie se pone a reinventar la rueda, ¿no? Construimos sobre la herencia, construimos sobre lo que recibimos, que puede ser malo, que puede ser bueno, pero construimos sobre esa base. Nadie empieza desde el principio. Entonces la herencia tiene un fuerte componente comunitario, un fuerte componente de comunidad. No es solo el individuo, también es la comunidad. Por eso, otra cosa que también me gustaría remarcar es que si la herencia no es que yo recibo la tierra, sino la iglesia recibe la tierra, la comunidad de los justos recibe la tierra, la herencia también es intergeneracional. No es un proyecto de los próximos 5 años. No es un proyecto que exija un compromiso con el fin de semana. Este proceso histórico de recibir la herencia y conservarla con fidelidad exige un compromiso fuerte con la siguiente generación. La herencia no es para los cortos de vista que no pueden ver más allá de su ombligo, ni más lejos que fin de año. El pacto establece un claro trato intergeneracional. Los israelitas debían circuncidar a sus hijos y enseñarles la ley de Dios. Porque la herencia se sostiene en el tiempo, por la fidelidad, y cuanto más con la realidad de la muerte. Porque nosotros hemos de morir, pero tenemos cosas que debemos dejarles a nuestros hijos. Y para que ellos puedan ser herederos, es fundamental, en primer lugar, heredarles nuestra fe, heredarles nuestra convicción en Dios, disipular a nuestros hijos, educarlos. O sea, no podemos pretender disipular a los extraños si ni siquiera disipulamos nuestros propios hijos. No podemos pretender ser herederos del mundo si ni siquiera le podemos heredar nuestra fe a nuestros hijos. Porque si fallamos en que el Señor, en primer lugar, sea la heredad de nuestros hijos, de la próxima generación, entonces solo vamos a ser un estorbo. Y cada generación de creyentes, de manera muy ineficiente, va a tener que empezar de nuevo. Y eso es lo que pasa, ¿no? En lo que está pasando en los últimos años de la iglesia, que todos los creyentes son la primera generación de cristianos. Y todo es empezar de nuevo, es empezar de nuevo, es empezar de nuevo. Pero eso es un proyecto que está destinado al fracaso, es fallido. El recibir la herencia y conservar la herencia es un proyecto multigeneracional, intergeneracional. Implica pasarle la fe y criar a hijos fieles en el Señor. Entonces esto debe ponernos en perspectiva respecto a la importancia de la educación de nuestros hijos.
educación cuyo uno de los pilares fundamentales, sin dudas, es el ejemplo. Y muy relacionado a esto, quisiera también añadir que la herencia nos vincula con el pasado, porque nos recuerda de dónde venimos, nos recuerda la fe de nuestros antepasados, pero también nos orienta al futuro. Los justos heredan la fe de sus padres e incluso, aún siendo primera generación de cristianos, heredan la fe milenial de la iglesia, heredan la fe de Israel. Los justos son hijos de Abraham. Son parte de esa multitud de estrellas del cielo que Dios le prometió a Abraham. Entonces, nadie comienza de cero. El pacto no es algo nuevo que se establece con cada generación. Es el mismo pacto. Hay una continuidad desde Adán hasta nosotros. Y esa continuidad histórica es sumamente importante. Querer separarnos de la historia nos va a llevar a pelear las mismas batallas del pasado. Nadie comienza de cero. Edificamos sobre el fundamento de la fe de la iglesia histórica, de Israel, de Abraham. Reconocemos sus contribuciones, admiramos su fe, abrazamos las mismas promesas de Dios, pero sí nos guardamos de no cometer sus errores, de mirar hacia adelante y orientarnos al futuro, de reconocer nuestro pasado histórico, pero no quedarnos anclados en el pasado, sino trabajar en pos del futuro. O como dice Pablo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Entonces dijimos quizá 3 cosas más, ¿no? Que la herencia es pactual, que es un proyecto intergeneracional y que nos conecta con el pasado pero nos orienta hacia el futuro. Y quien ciertamente entendió este principio muy claramente es David. Por eso me gustaría que me acompañe al texto que comenzamos leyendo en el Salmo 37 y podamos leerlo para ver, y yo creo que este es el texto en el que más se enfatiza y se enseña este principio. Leímos al principio, creo que el versículo 22. Vamos a comenzar desde el versículo 1, Salmo 37. Dice, Salmo 37. Porque David, ¿no? Como mencionamos más hacia el principio, lo vivió esto en carne propia. Dios lo constituyó heredero del dominio de Israel. Él era el rey, porque él había desheredado por la infidelidad a Saúl. Sin embargo, Saúl lo persiguió por muchos años, se tuvo que esconder, incluso tuvo que por un tiempo estar como un extranjero, se fue a Filistea, por ejemplo, un tiempo. Pero él terminó recibiendo su herencia. Y fíjese lo que dice David allí, Salmo 37. No te irrites a causa de los malhechores. No tengas envidia de los que practican la iniquidad. Porque como la hierba, pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Confía en el Señor, haz el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Confía en el Señor y haz el bien. Perdón, mis hermanos. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que llega a cabo sus intrigas. Deja la ira, abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. ¿Y por qué no hay que hacer el mal? Porque los malhechores serán exterminados, mas los que esperan en el Señor
poseerán la tierra. Un poco más, y no existirá el impío. Buscarás con cuidado su lugar, pero él no estará allí. Mas los humildes poseerán la tierra, y se deleitarán en abundante prosperidad. El impío trama contra el justo, y contra él rechina sus dientes, pero el Señor se ríe de él, porque ve que su día se acerca. Los impíos han sacado la espada, entesado el arco para abatir al afligido y al necesitado, para matarlos de recto proceder. Pero su espada, la propia violencia del impío, penetrará en su propio corazón y sus arcos serán quebrados. Mejor es lo poco del justo que la abundancia de muchos impíos, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el Señor sostiene a los justos. El Señor conoce los días de los íntegros y su herencia será perpetua. Nadie se la quitará. No serán avergonzados en el tiempo malo, y en días de hambre se saciarán. Pero los impíos perecerán, y los enemigos del Señor serán como la hermosura de los prados. Desaparecen, se desvanecen como el humo. El impío pide prestado y no paga, mas el justo es compasivo y da. Porque los que son bendecidos por el Señor poseerán la tierra, pero los maldecidos por él serán exterminados. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Cuando caiga, no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. Yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. Todo el día es compasivo y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal, haz el bien, y tendrás morada para siempre. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre, pero la descendencia de los impíos será exterminada. Los justos poseerán la tierra y para siempre morarán en ella. La boca del justo profiere sabiduría y su lengua habla rectitud. La ley de Dios está en su corazón, no vacilan sus pasos. El impío acecha al justo y procura matarlo. El Señor no dará al justo en sus manos, ni permitirá que lo condenen cuando sea juzgado. Espera en el Señor, guarda su camino. Él te exaltará para que poseas la tierra. Cuando los impíos sean exterminados, tú lo verás. He visto al impío, violento, extenderse como frondoso árbol en su propio suelo. ¿Recuerda Nabucodonosor, no? Cuando Dios le hace ver la visión, que él es como un árbol frondoso. ¿Pero qué le pasa en esa visión? El árbol frondoso le pasan el hacha. Luego pasó, y aquí ya no estaba. Lo busqué, pero no se le halló. Observa al que es íntegro, mira al que es recto, porque el hombre de paz tendrá descendencia. Pero los transgresores serán destruidos a una. La posteridad de los impíos será exterminada, mas la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. El Señor los ayuda y los libra de los impíos y los salva, porque en Él se refugia. Cualquier persona que tenga dudas respecto de cuál es la posesión legítima de los justos, cuál es su herencia, si los malos son los que se quedan con la tierra y cuya descendencia prospera por cientos de generaciones, deberían leer este salmo. Porque este salmo reitera una vez tras otra, lo debe decir al menos como unas 15 veces. Los justos, los humildes, los buenos, los que temen al Señor, poseerán la tierra. Su descendencia se va a recrear en abundancia de paz. Pero la descendencia de los malos, cortada. La arrogancia de los malos, derrocada. Aquellos que hacen de sí mismos dioses, destruidos. Los malos son quitados, los justos son recompensados. Ese es el destino histórico del pueblo de Dios. Somos los únicos que tenemos garantizada continuidad. Continuidad en la historia. Y como David entendió esto justamente, lo dejó claramente plasmado en este salmo, quizás es una de las razones por las cuales Dios decide renovar su pacto con David. Ese pacto, ¿no?, que Dios estableció con Adán, que renovó luego con Noé, que también renovó con Abraham y tiempo más tarde con Moisés. Aquí Dios convalida
reafirma lo dicho anteriormente. Y sobre la base de esas promesas, le dice a David, allí en Primera de Crónicas 17, y con esto cerramos, hermanos. Primera de Crónicas 17, versículo 3. Dios se le aparece al profeta Natán y este va a llevarle una palabra del Señor a David. Y dice, esa misma noche la palabra de Dios vino a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así dice el Señor, tú no me edificarás casa para que yo habite en ella. No he morado en una casa desde el día que hice subir a Israel hasta hoy, sino que he ido de tienda en tienda y de morada en morada, en todos los lugares donde he andado con todo Israel. ¿He hablado alguna palabra con alguno de los jueces de Israel a quienes mandé apacentar a mi pueblo diciendo, ¿por qué no me habéis edificado una casa de cedro? Ahora pues así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal, de seguir las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. He estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos delante de ti, y haré de ti un nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Esto nos hace acordar a lo que Dios le dice a Abraham. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré allí para que habite en su propio lugar, y no sea removido jamás. Tampoco los malvados los oprimirán más como antes. La tierra que Dios le había prometido a Abraham. Como de los días que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, someteré a todos tus enemigos. Además, te hago saber que el Señor te edificará una casa. Y sucederá que cuando se cumplan tus días para que vayas a estar con tus padres, levantaré a uno de tus descendientes después de ti, que será de tus hijos, y estableceré su reino. Él me edificará casa, y yo estableceré su trono para siempre, continuidad. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité al que estaba antes de ti, a Saúl, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino para siempre. Y su trono será establecido para siempre. Entonces Dios convalida, reafirma todas las promesas hechas a sus antepasados y le dice, vas a tener un hijo, ¿no? Aquí donde se comienza a construir la expectativa de el hijo de David, ¿no? Quien heredaría el trono, pero quien jamás su reino tendría fin. Obviamente una clara alusión a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y con esto, mis hermanos, ya hemos terminado de ver los 5 puntos del pacto. Nos quedarán quizás 1 o 2 enseñanzas para terminar con el tema. Probablemente hablaremos del nuevo pacto, quizás. Pero sí hemos identificado elementos fundamentales que nos permiten identificar un pacto, justamente el pacto de Dios con el hombre. Elementos que están presentes en el Edén, elementos que están presentes cuando Dios constituye un nuevo mundo con Noé, elementos que están presentes en el llamado de Abraham, en la liberación de Egipto con Moisés y el establecimiento de Israel en la tierra prometida y que son garantizados aquí a David. Que Dios es soberano, el Señor del pacto, punto 1. Que el hombre es responsable ante él y tiene una autoridad limitada, punto 2 del pacto. Que esa autoridad, esos límites de esa autoridad están en la ley de Dios, punto 3 del pacto. Que en función de esa ley, Dios no es indiferente a la rebeldía del hombre, sino que le castiga o le bendice, punto 4 del pacto. Y que en base a ese mecanismo, en función de la vida de obediencia o desobediencia del hombre, Dios garantiza la continuidad histórica de los buenos, la herencia de los justos, y que los malos, por más intentos que quieran hacer de tomar el lugar de Dios, de construirse y erigirse como indestructibles, como los poseedores de la tierra, como aquellos que no serán desarraigados, todos sus planes serán frustrados. Todo intento del hombre de levantarse en contra de Dios será frustrado y los malos serán quitados y los justos heredarán la tierra.